Todo por ella. Muy buenos días, hoy día es miércoles 17 de marzo del 2021. El día de hoy es otro miércoles de contactología en el programa de Yacle y en Franja Visual, así que tenemos un tema interesante. El día de hoy nuestra invitada es la doctora Adriana Navarrete, y es optómetra egresada de la Universidad de La Salle. Tiene un diplomado en cuidado ocular primario de la Fundación Universitaria del Área Andina. Realizó su especialización en segmento anterior y lentes de contacto en la Universidad Santo Tomás en Bucaramanga. Es fellow de Yacle, actualmente es docente de la Universidad Antonio Nariño y también se desempeña en la práctica privada. Así que, Adriana, muy buenos días. Muchísimas gracias por tu disposición a participar el día de hoy. Muy buenos días. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Muy contenta nuevamente de poder aquí compartir un poquito de la experiencia. Muchas gracias. No, a ti muchas gracias. El día de hoy el tema, que es algo que no hemos tocado en todo este tiempo que tenemos el programa, es un tema acerca de tinciones, es un tema que es importante porque en la evaluación preliminar las tinciones vitales, fluoresceilina y lisamina verde, se han convertido en parte importante y principal del manejo de los pacientes. En la evaluación, en el antes, durante y en el después, definitivamente, si queremos evitar, no solamente están asociados a problemas de ojos secos, sino que en la evaluación clínica de un paciente, pues siempre debemos utilizar tensiones vitales para poder garantizar el manejo adecuado del paciente. Así que estamos entrando ya a mediados del primer trimestre de este año 2021. Es un año todavía, o un trimestre complicado, así que vamos a ir conversando con la doctora Navarrete respecto al tema. Cuéntanos, Adriana, cómo están las cosas en tu desempeño profesional. Bueno, pues ahorita las cosas pues como un poquito normalizándose, aunque siempre pues la situación un poco difícil, complicada, siguiendo los protocolos porque pues eso es lo que nos mantiene realmente sanos. Y pues digamos que trabajando bajo esas condiciones. Considero que es un aprendizaje, ¿no? Ha sido un aprendizaje porque pues nos ha tocado como reinventarnos desde todo punto de vista, ¿no? Empezando nada más por cómo atender a los pacientes, cómo llegan los pacientes a consulta, el protocolo nada más de entrevista antes de ya cuando entran a consulta, que tenemos que tener siempre el distanciamiento, fuera de eso, de todos los elementos de protección que tenemos que utilizar. Entonces, creo que nos ha cambiado la vida en todo sentido. A nivel personal, obviamente, porque pues ya son otras condiciones, pues tenemos que no solo pensar en nosotros, sino en los que están en casa. Entonces, de nosotros depende el que nos cuidemos y que los que están en casa, nuestra familia esté bien también. Cuéntanos, en la universidad, por ejemplo, ¿ustedes ya están comenzando las prácticas presenciales o todavía estamos todos en el proceso de virtualidad? En algunos países de América Latina todavía estamos, digamos, en clases eminentemente, digamos, virtuales, pero en algunos otros países ya han comenzado cierta presencialidad parcial. ¿Cómo es en el caso particular tuyo? Pues en la universidad desde el semestre pasado ya empezamos presencialidad. Lo que pasa es que sí ya se tiene más en cuenta el aforo en los consultorios, en la clínica. Entonces, pues digamos que no pueden estar todos los estudiantes al mismo tiempo. Y obviamente pues con todos los protocolos que tienen que seguir ellos, no solamente para llegar a la universidad deben llenar siempre una encuesta para poder asistir y pues todos los elementos de protección, pero sí se está siguiendo y modificando de cierta manera también lo que te digo, la atención. Por ejemplo, ahorita yo estoy en la clínica de refracción y lentes de contacto, entonces digamos que por el tema de pandemia la adaptación de lentes de contacto está un poquito limitada, precisamente porque pues hay que tocar los ojos, hay que pues tener contacto con lágrima, ¿sí? Entonces pues está limitado un poquito con respecto a eso. Entonces pues
Esas son como las diferencias que yo he visto con respecto a antes de la pandemia. Pues tenemos un antes y un después, definitivamente, un antes y después de la pandemia, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a conversar de las tinciones, ¿no? Y en este cuadro, pues vemos que las tinciones no son algo nuevo. Lo más nuevo, entre comillas, es la lisamina verde, que es de la década del 70, digamos, siglo pasado, y estamos hablando de aproximadamente, pues, casi 40 años, o un poco más. Entonces tenemos un panorama de lo que vamos a conversar el día de hoy, de fluoresceína, de lisamina verde y de las características del uso de este tipo de tinciones y la combinación con los exámenes que deberíamos realizar en los pacientes. Entonces comencemos primero por el examen, digamos, del segmento anterior típico, que es el uso de la lámpara de hendidura. Comentándonos un poco respecto al uso de la lámpara de hendidura, pues que es un elemento indispensable, es una herramienta indispensable para el tema de tinciones. Sí, digamos que la lámpara de hendidura no se puede, o sea, no se puede hacer una tinción si no se tiene la lámpara de hendidura. Digamos que podemos usar el filtro, podemos usar lo que sea, pero, por ejemplo, tinciones pequeñas, pues no la vamos a observar a simple vista, tenemos que tener la lámpara de hendidura, obviamente tenemos que tener en cuenta del filtro de luz azul cobalto y el filtro amarillo, que digamos que son los complementos perfectos para poder lograr una evaluación completa. Entonces, pues, obviamente todos trabajan de la mano, no podemos trabajar sin uno de ellos. Sí, porque muchas veces se piensa que, por ejemplo, el filtro o no es indispensable, y yo considero sí que para hacer un buen fluorograma o una buena evaluación con fluoresceína, el filtro es indispensable totalmente. Sí, es que por ejemplo, si tú vas a ver, por ejemplo, la dinámica de un lente de contacto, no es lo mismo si le pones el filtro, porque con el filtro puedes definir qué tanto es la profundidad de la película lagrimal, ¿sí? O sea, qué tanto espesor hay. Sin filtro no es tan fácil, no es tan fácil. Entonces, digamos que el filtro nos ayuda a ver un poco más en detalle. Y obviamente cuando vamos a mirar ya a nivel de tinciones, pues ya ahí se nos van a identificar mejor, ¿sí? O sea, por el mismo contraste que genera, las podemos identificar mejor y si no le ponemos el filtro, pues pueden pasar desapercibidas. Sí, ¿no? En el caso particular de la fluoresceína, que es la que más usamos, a veces sucede que en algunos países de la región, por ejemplo, se utiliza todavía fluoresceína líquida, ¿no? Y sabemos que por temas, incluso hoy día más que nunca, por el temas de bioseguridad, lo ideal es que utilicemos tiras estériles de fluoresceína, ¿no? Sí, sí, además que dependiendo de lo que vayamos a evaluar, por ejemplo, un BUT, si vamos a evaluarlo con una fluoresceína líquida, ahí nos va a dar un margen de error porque de alguna manera le estamos instilando eh, parte líquida, entonces pues nos va a dar una medida pues no adecuada. Entonces por eso es mejor usar las tiras, además que también lo que dices por bioseguridad son descartables, entonces se usa con el paciente y de una vez se desecha. Entonces, digamos que así es mejor. También tenemos, por ejemplo, otro tipo de tinciones, como la lisamina verde, que se ha venido usando prácticamente ya desde la década del 80 hacia adelante. No es una tinción, digamos, no es una tinción vital nueva. Las fluoresceína tienen una ventaja, es soluble en agua y la lisamina verde no lo es tanto, porque en este caso uno tiene que tener un poco más de cuidado al instilarla, el evitar el exceso, porque a veces enviamos al paciente todo pintado a casa, ¿no? Sí, comúnmente quedan como maquillados. Sí, esa parte es bastante importante. La lisamina verde viene también en tiritas, también viene líquida, viene en las dos opciones. Y digamos que el susto de cuando se empieza a usar esta es no aplicar demasiado, ¿sí? Por lo mismo que se distribuye muy rápidamente. Entonces, sí, sí es. Y
pues digamos que no es tan común la lisamina verde, a pesar de que lleva mucho tiempo, o sea, en la consulta no es tan común. Ha tomado como prevalencia el uso, yo creo que tal vez desde que empezaron los dientes esclerales, yo creo que desde ahí fue que se inició y pues cada día pues ha tomado más en cuenta esta otra ayuda que si bien la más importante pues pensaría yo que es la fluoresceína, esta no deja de serlo porque también nos da otras indicaciones o nos muestra otro tipo de lesiones, ¿sí? Entonces, por eso, pues creo que es importante tenerla también, o sea, las dos. Claro, y cuando hablamos, por ejemplo, de filtros, es muy popular el filtro amarillo, el Raten 12 Ajá. para el uso de fluoresceína, que permite destacar de mejor forma, digamos, mejor el contraste y nos permite ver, por temas de longitudes de onda, nos mejora el contraste. Y en el caso particular de la lisamina verde también hay un filtro, que es el filtro rojo número 24, que nos permite contrastar mejor. Quizás en el caso de la lisamina verde es una buena observación con luz blanca, pero si queremos destacar un poquito más del hallazgo, a veces usar un filtro rojo puede ser una ayuda adicional en el manejo del paciente, ¿no? Por lo menos hoy día es tan fácil registrar fotografías del paciente con los teléfonos celulares que creo que tener el filtro nos permite, porque estas imágenes, por ejemplo, nos permite mostrar el mismo paciente simplemente en dos momentos, ¿no? Sin filtro y con filtro, en el caso de las imágenes que vemos a la izquierda. Sí, sí, digamos que hay que tener en cuenta siempre lo que nos ayuda para poder diferenciar más. Y lo que tú dices, el filtro rojo nos ayuda a crear un mejor contraste y pues ya vemos las tinciones como más oscuras, negritas, y pues se diferencian mejor por el mismo filtro. Claro, y todo esto va de la mano con las escalas de graduación, ¿no? Porque si yo Así tengo es. una buena tinción, necesito un valor comparativo para poder establecer criterios de manejo de mi paciente, de severidad, de la condición actual y luego para poderle hacer un seguimiento, porque por ejemplo, si yo encuentro una tinción corneal, que normalmente en la adaptación de lentes de contacto lo que va a ocurrir es que yo debo retirar el uso del lente mientras la tinción no, digamos, no resuelva y tratar de entender cuál fue el origen de la tinción, fue el lente, fue la solución, fue una interacción mecánica, fue un cuerpo extraño. En esos casos, pues, tener un adecuado, digamos, modelo de registro es una buena opción y aquí en esta imagen vemos pues diferentes opciones, no hay una sola, hay varias de las cuales podríamos tomar nosotros con la cual nos sintamos más cómodos, ¿no? No es una obligación decirle a los profesionales la 1, la 2, la 3 o la 4, no son excluyentes, podría eventualmente usar cualquiera, ¿no? Sí, sí, de hecho es importante uno, digamos que siempre cuando uno hace el relato en la historia clínica de los hallazgos, colocar pues el grado, ¿sí? O el tipo de severidad que está encontrando uno por lo mismo que tú dices, para saber si hay una evolución o una progresión de la enfermedad. Entonces, es importante uno tener siempre estas ayudas. Hay varias, digamos que las más conocidas pues, son la de EFRON, que es una de las que más usan. La de EFRON es una escala que son ilustraciones de los hallazgos o complicaciones que se encuentran a nivel de segmento anterior. Está la de Brian Holden, que también se llamó en algún tiempo la de CCLRU, ¿sí? Y esas son fotos, digamos que son como las diferencias que hay en cuanto a esas dos. También tenemos, por ejemplo, la de SIVA, que es relacionada mucho a lo del el estudio de Jembis. Hablando del estudio de Jembis, es como las escalas que tienen ahorita todos los equipos para valoración de superficie ocular, casi todos, o bueno, la mayoría, tienen este tipo de escala por el estudio. Entonces, pues digamos que es bueno conocer para, pues así uno saber qué grado. Y bueno, obviamente pues tenemos la de Johnson y Johnson, que es como una combinación
tal vez de la EFRON y la de CCLRU. Digamos que son adaptaciones que tienen cada una de las compañías en las que pues son para ayudarnos a nosotros, para hacernos de pronto la cosa un poquito más fácil y tener un mejor seguimiento de nuestro paciente. Sí, yo creo que lo importante ahí es conocer la escala con la que vamos a trabajar, independientemente, como tú decías, que sea una escala gráfica, dibujada. Y cuando uno escucha comentar a Nathan Efron respecto a su escala, él defiende diciendo que es mucho más fácil dibujar una secuencia progresiva, digamos, de grado 0 a grado 4, que escoger fotografías, porque no es necesariamente no es el mismo paciente, escoger entre miles de fotografías, pues la que tenga la secuencia más exacta y que me permita graficar. O sea, me parece a Es mí que no es fácil. no, dificilísimo, porque imagínate encontrar exactamente lo que tú dices que es grado 1, lo que tú dices que es grado 2 y sucesivamente, ¿no? Es una complicación hacer la escala, por eso él defiende pues la posibilidad de su escala en función a eso, que él ha podido dibujar, no él, sino Terry Tarrant, que fue el artista que hizo la escala, acompañado de las indicaciones de él, ¿no? Entonces, pero todas son válidas. Yo creo que en este caso lo importante es que yo me identifique con la escala y que tenga el manual de uso, porque todas tienen una correspondencia para el uso, me familiarice y lo más importante creo que es usarla, ¿no? Entonces, esa es la Y parte. hay, por ejemplo, ahorita aplicaciones que también nos ayudan, no necesariamente tenemos que tenerlas. Hay aplicaciones, hay una aplicación que es de OptiExpert. Tú tomas la foto con el celular y haces la comparación, ¿sí? Y ahí lo gradúas. Y de esa forma puedes anotarlo en la historia clínica. O sea, no es que haya una y con esta tiene que trabajar, no. Es con la que, lo que tú decías al comienzo, con la que cada uno se sienta más cómodo y que sobre todo conozca y pueda manejar, ¿sí? No necesita uno saber de todas, con que maneje una, con eso es suficiente. Sí, yo comparto ese punto de vista. Sí he visto la aplicación OptiExpert. Me parece muy práctica, incluso luego para poder mostrarle al paciente y de alguna forma hacer el seguimiento, mostrarle al paciente la condición, porque muchas veces, y hoy día es una gran ventaja el poder registrarlo. Al paciente se le dice, mire, usted tiene tal complicación o tiene esta tinción y vamos a suspender el uso de los lentes de contacto. Y el paciente dice, bueno, pero si mañana yo me siento bien, lo puedo poner y darle, digamos, explicaciones que nos permiten evaluar básicamente el curso del manejo de ese paciente y que él entienda la razón por qué lo estamos haciendo, ¿no? Esta escala comparativa, que es gráfica, es fácil, es de la palma de la mano. Un teléfono celular, pues definitivamente hoy día es mucho más útil para el manejo clínico del paciente. Acceso para todos. Y hay diferentes opciones, hay diferentes condiciones o causas de tinción, ¿no? Tenemos desde los problemas de la propia adaptación, en el caso particular de algunos tipos de lentes de contacto, y condiciones que pueden estar asociadas a soluciones, a las propias soluciones, a lesiones que el paciente pueda hacer en el momento de la inserción. Entonces vamos a conversar un poco respecto a las causas que producen tinción, ¿no? Tinción corneal en los pacientes. Sí, por ejemplo, pues los más comunes son las tensiones por resequedad o esa deshidratación del lente también, también por las lesiones arcuatas superiores, ¿sí? También las reacciones a las soluciones, que es bastante importante. Y mira que ahorita acordándome, digamos que el hecho también de pronto uno no explicarle bien el uso de la solución al paciente. Por ejemplo, la del peróxido de hidrógeno, es una lesión típica cuando hay un tipo de tinción como la que vemos en la parte inferior, porque no le explicamos al paciente el tiempo que tiene que tener el lente para desactivar el peróxido de hidrógeno. Entonces, digamos que ahí es cuando ocurren estas cosas y pues el paciente llega preocupado, ¿qué pasó? Entonces, digamos que eso es bastante importante con respecto a lo de las soluciones.
Sobre todo explicarle, porque a veces, por ejemplo, como el caso que tú mencionas, un paciente que por error no neutraliza adecuadamente bien Ujú. la solución de peróxido y el residuo de peróxido produce una toxicidad y como muestra la imagen inferior, pues una reacción epitelial en casi toda la córnea. O como tú decías también respecto a la deshidratación, ¿no? Un lente blando que tiene la propensión a deshidratarse hoy día es mucho más común, por ejemplo, y lo he visto yo en la consulta en estos últimos meses debido a la pandemia, que los pacientes que están utilizando mascarilla durante prácticamente todo el día, porque cuando tú sales a un ambiente de trabajo estás prácticamente todo el día en el consultorio, por ejemplo, uno se la pasa con mascarilla todo el día, se forman canales y a partir de la zona nasal, pues definitivamente lo que ocurre es que esa zona de incremento de temperatura, pues va a producir deshidratación y algunos pacientes llegan a consulta y te muestran esos patrones de tinción en la parte media inferior, como una Ah, banda de sí, deshidratación que producen este tipo de incomodidad. El paciente no siente nada mientras tiene lente, pero después son pacientes que te llaman tarde y te dicen, mira, me acabo de sacar los lentes y siento algo en los ojos, como si tuviera algo claro, es la sensación, digamos, ya del párpado sobre la zona de erosión, ¿no? sí, y lo que tú dices, siempre son tensiones paralelas al párpado, siempre son tensiones paralelas al párpado y lo más común es la sensación de ardor al retirar el lente de contacto, siempre. Es, digamos que son las manifestaciones principales cuando vemos esos problemas de deshidratación. Me recordaba lo de lesión arcuata, que era algo que ocurrió, estaba asociado a los inicios de los lentes hidrogéles de silicona, que por digamos, por el incremento de la rigidez y la conformación, pues el lente pegaba en la porción superior y producía una lesión en forma de arco específicamente. Y fue muy popular, digamos, a inicios del siglo XXI por el uso de lentes de hidrogel de silicona, que luego con la modificación de los lentes de silicona, módulos de elasticidad y porcentajes de agua, pues cambió totalmente. Hoy día se ven muy pocas, ¿no? Pero digamos que lo más significativo creo hoy día es deshidratación por un lado y lo que puede ocurrir en un paciente que se equivoca, sobre todo en el uso de peróxido, no neutraliza bien, o en vez de ser 6 horas no se acordó y de repente a las 3 horas saca el lente y se lo pone, ¿no? Sí, sí. Digamos que eso es lo común y lo que tú dices, por ejemplo, lo de las lesiones acuáticas, yo hace mucho no veo. Y pues lo que yo también pienso que tiene que ver por los cambios en los módulos, en los materiales, eso ha mejorado. Lo que más se ve son las deshidrataciones y pues muy pocas veces pues la sensibilidad a las soluciones, pero sí se alcanza a ver una vez que otra. Sí, me has hecho acordar. La sensibilidad de las soluciones, pues, y justo vamos a verla un poco más adelante, vamos a conversar de la sensibilidad de las soluciones, que fue un problema hace como 13 años, era muy redundante en los foros de académicos y prácticamente hoy día desapareció, así como en algún momento se hablaba mucho de la atención por soluciones, hoy día casi no se habla, ¿no? Entonces se busca otras posibilidades en el paciente para la sensación de incomodidad. Todo esto ha sido pues prácticamente aprendizaje cuando los hidrogeles de silicona y por los pobres lentes tenían la culpa de todo, ¿no? Cuando no era cierto. Y lo que es importante en el manejo de los pacientes y en el uso, por ejemplo, de la fluoresceína, es que esta es muy útil para observar el segmento anterior, ¿no? Tú has hecho en la especialización de segmento anterior y lentes de contacto, pues hay una asociación muy fuerte entre cómo debemos examinar el segmento anterior para el paciente que va a usar lente de contacto, ¿no? Y es que uno tiene que evaluar el paciente no solo antes de, uno debe hacer un seguimiento porque no es solamente poner el lente y, ¿cómo va con su lente? No, yo me siento muy bien y póngale el mismo, ¿no? Siempre hay que evaluar lo que está usando el paciente, hay que revisar que las condiciones continúen o por lo menos que no hayan tinciones. Siempre hay que tener en cuenta eso, revisar el menisco es súper, súper importante y nos va a determinar
cómo va a ser el comportamiento también de todo, ¿no? Sin ni siquiera llegar a medir un Schirmer, ¿no? Que es la prueba con la que podemos ver o medir la secreción lagrimal. Entonces, pues, digamos que la fluoresceína es lo que les decía al comienzo. Para mí es primer lugar, y si tengo lisamina verde, pues también, pero de la fluoresceína, o sea, la fluoresceína no solo para usuarios, sino para no usuarios, cualquier paciente que se queje de que le arden, de que resequedad. Eh, yo creo que siempre debemos tener en cuenta esa herramienta y debe ser parte de nuestra consulta. Claro, mira, y ahora incluso el DIUS 2, el consenso del taller de ojo seco del año 2017 cambió un poco el perfil, ¿no? Porque originalmente estaban muy acostumbrados a hacer un tiempo de rompimiento lagrimal con fluoresceína. Ahora nos dicen que se prefiere un tiempo de rompimiento lagrimal sin fluoresceína para que no sea invasivo, porque lo que tratábamos de evaluar ahí era la calidad de la película lagrimal. Pero yo creo que más allá del solo hecho de que sirva para evaluar el tiempo de rompimiento lagrimal, nos va a servir o va a ser de mucha utilidad, como tú decías, para condiciones específicas en el manejo de los pacientes usuarios de lentes de contacto. Y en estas imágenes que son tuyas, observamos detalles de adaptación de lentes de contacto. O sea, 2 pacientes sin lentes y una adaptación de lentes de contacto que nos contarás de qué se trata. Sí, la foto de la izquierda superior eso fue al retirar el lente de contacto, un lente que quedó bastante plano, y pues ahí estaba generando un tipo de erosión. Entonces, pues ya ahí logramos ver nuestra tinción. En la imagen superior de la derecha ya vemos es al contrario, es un lente demasiado curvo, es un asférico. Vemos la burbuja central pues vemos cómo es el apoyo periférico del lente, que casi no se alcanza a ver paso de fluoresceína y está completamente sellado, por eso incluso la burbuja se ve vacía completamente de aire, y pues al retirarlo, recuerdo que ese paciente pues tenía una lesión también ahí en la burbuja, ¿sí? Y en ese caso es un paciente que tenía una queratotomía radial, estábamos haciendo pruebas para adaptar el lente de contacto. Por eso pues se ve esa diferencia. En la parte inferior, ahí logramos ver cómo se da la tinción a nivel de conjuntiva. Podemos ver la medida del menisco lagrimal, que el menisco lagrimal ahí está al mínimo, ¿sí? Es una de las ayudas que nos da la fluoresceína cuando queremos valorar segmento anterior, y de alguna manera también alcanzamos a ver los Lipkoff que están a nivel nasal, ¿sí? Entonces, pues digamos que ahí lo que vemos son las aplicaciones o las ayudas que nos suministra la fluoresceína para la valoración. Claro, y de lo que se trata, yo creo, es que con el uso de esta tinción, en el caso particular de la imagen inferior que nos muestras, es que los pocos minutos que va a durar la fluoresceína en la superficie ocular, yo aprovecho el tiempo para recopilar la mayor cantidad de información posible, ¿no? Ver el tiempo de rompimiento, si es que lo que estoy viendo, y además del tiempo de rompimiento, el menisco lagrimal inferior, si es lo suficientemente alto. Muchas veces es más cualitativo que cuantitativo, pero en la medida que mi ojo se va entrenando es mucho más fácil. Y como tú decías, que aunque el Lipkoff originalmente involucra un examen sin fluoresceína, pero son visiblemente significativos en la imagen que nos muestras, los pliegues paralelos a la conjuntiva, y que nos van a mostrar esa lasitud producida por el ojo seco en la conjuntiva, que ya nos están dando la idea de la correlación entre este paciente, sus síntomas y la posibilidad de que el paciente sí efectivamente tenga ojo seco, y el tratamiento que podría eventualmente comenzar a usar este paciente
En algunos países de América Latina, pues se tendrá que remitir al paciente porque ya es un paciente de manejo oftalmológico. En el caso particular de Colombia, por ejemplo, sí podrán hacer la intervención del paciente de manera preliminar ya con un manejo clínico debido a la condición pues, de sequedad ocular que el paciente esté manifestando. Sí, sí, digamos que aquí tenemos la posibilidad de darle manejo al paciente y pues digamos que lo que yo reviso básicamente es la necesidad del paciente. ¿Qué necesita? Si veo que hay menos líquido, tengo que mandar un lubricante que sea mucho más líquido que viscoso, porque pues si bien hay tinción conjuntival, pues lo que le está afectando realmente es la falta de lágrima. Entonces, pues tengo que buscar una que sea más acuosa que viscosa. Entonces, pues yo de preferencia pensaría en un hialuronato. Y tenemos también, cuando pensamos en tinción, porque a veces ocurre que vemos tinciones y no estamos seguros si es una condición, entre comillas, normal o es algo que sea un problema, sobre todo las que son muy difusas o muy superficiales. En este artículo de Morgan y Maldonado Codina de la revista de la Asociación Británica de Lentes de Contacto se publicó un artículo interesante porque hablaba de que cuando usamos fluoresceína realmente entendemos lo que estamos viendo, que el título es como contradictorio, ¿no? Uso fluoresceína y en esta imagen podemos ver sin filtro y con filtro amarillo, donde se destaca mucho más la información que quiero utilizar. Mencionaba el artículo, pues la cantidad de años, digamos siglo antepasado, ni siquiera en los 1900, sino en 1800, respecto al uso de la fluoresceína y respecto también a la evidencia que existe en qué sabemos o qué entendemos de cuáles son los mecanismos reales que permiten entender la interacción entre la célula y la tinción, ¿no? Porque es algo que a pesar de que tenemos 120 años de fluoresceína o de conocerla, aún el mecanismo lo hemos usado adecuadamente para observar lesiones, para evaluar lente de contacto, pero esa interacción cuando hay tinción específicamente no la tenemos específicamente clara desde el punto de vista de la evidencia científica. Sí, sí, eso habla precisamente este artículo que no hay mucha evidencia de los estudios, pero pues si hay un acercamiento de que las tinciones se dan por las zonas desepitelizadas, o sea que eh, realmente ahí es donde entra la fluoresceína y por eso tiñe, en donde hay una desepitelización. Ese es del acercamiento, pero pues no se sabe realmente cómo es que funciona, porque hay veces en donde hay un acúmulo. Entonces, por eso es importante siempre utilizar el filtro para poder determinar un poco mejor. No es lo mismo ver solamente con el filtro azul cobalto que ver con el azul cobalto y el filtro amarillo. Sí, no, el filtro yo considero que es indispensable. A veces no es tan fácil de conseguirlo, pero yo considero que es una herramienta que complementa específicamente los exámenes con fluoresceína. En este artículo de aquí, por ejemplo, respecto a un trabajo que es un trabajo complementario a la idea del 2014 respecto a la idea de la tinción por soluciones. A los inicios del 2007, en las publicaciones de tinción por soluciones, sí se dio un alcance respecto a lo que era tinción pico, ¿no? A que si yo quería evaluar un paciente del cual yo sospechaba que la tinción estaba inducida por la solución de lentes de contacto y una mala interacción entre lente y solución, lo que tenía que tener era una valoración del paciente, pues entre la segunda y cuarta hora, que era lo que se consideraba tinción pico. Y en estas imágenes podemos ver, en las imágenes de la izquierda, en ese esquema de 2, 4 y 6 horas, pues que entre la segunda y la cuarta se ven más puntos. Y en las imágenes inferiores han sido editadas para destacar las zonas de tinción. Y a las 6 horas, pues yo veo una disminución significativa de la tinción, que creo que es el alcance más importante de, o digamos, el
aprendizaje más importante de este conocimiento que tuvimos de la atención inducida por soluciones. Tratar de identificar si el paciente tiene inconvenientes, pues indicar al paciente los momentos en los cuales yo podría evaluarlo para tener claro qué es lo que está pasando, ¿sí? Si es que realmente tenemos o estamos frente a una mala interacción entre lente y solución. Sí, mira, y mira que este estudio yo creo que fue uno de los que salió después de lo del estudio de Andrasco, porque si vemos en la escala, la interacción que había con los lentes de una marca específica y con su misma solución, generaban mucho más tensiones. Entonces, ellos lo que hicieron fue usar eso mismo, o sea, esa misma solución y esos lentes realizar el estudio y pues ver qué tanto cambia. Obviamente esta compañía hizo otro estudio paralelo después de haber hecho, de haber salido del estudio de Andrasco, precisamente para comprobar pues, que no era real. Y lo que ellos dijeron, o las conclusiones que ellos sacaron, era que no tenían realmente células epiteliales, sino que eran componentes de la misma solución que se adhería al tejido y que eso era lo que tenía. Entonces, pues digamos que esa fue como la contradicción ahí, que no se sabía si realmente esa solución funcionaba para ese tipo de lentes, si eso producía algún efecto adverso con respecto al uso de esa solución y esa interacción con el lente de contacto. Yo creo que ahí que la consideración más importante es la condición sintomática del paciente, ¿no? Siempre tenemos que escuchar lo que el paciente dice, si se está quejando de algún tipo de inconfort, sobre todo a la inserción de los lentes de contacto, pues tomarlo en consideración. Y aunque este estudio, como tú dices, pues hablaba de, y básicamente sí se hizo una colección de células ex vivo, o sea, las células no que se cultivaron, sino se utilizó la fluoresceína para ver la tensión, se podía observar que células sanas tenían, ¿no? Y eso era, y algunas células sanas tenían menos, lo cual podría involucrar pues que lo que estuviéramos viendo siempre pudiera estar como sobrevendido, ¿no? Estuviéramos viendo más de lo que realmente aparecía realmente como problema para el paciente. Sí, exacto. Ahí hablaba que sí, que se veía incluso que en todo el citoplasma de la célula se veía con fluoresceína. Sí, y realmente es importante, o sea, aparte de que si funciona, de que si la interacción no es la mejor, realmente el paciente es el que lo determina y lo que nosotros vemos en el paciente es lo que nos determina cuál es el proceder. Si vamos a cambiarle de solución, si tenemos que hacer algo diferente con el paciente, la sintomatología y lo que vemos. Y también, porque aquí estamos hablando solamente de córnea, y estas imágenes que tú nos regalaste hablan de la conjuntiva, y nos permiten también, porque en estas dos imágenes que me parecen muy buenas respecto a folículos y a papilas, nos permiten diferenciar básicamente de forma muy fácil qué es lo que estoy observando, que me permite el adecuado manejo del paciente, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda vemos los folículos, en donde pues se ven un poquito más rojitos, digámoslo así, como una definición un poco más cercana. Se ven un poco más rojitos y se diferencian un poco más con respecto a la del lado derecho, que ya no se ven tan rojos. ¿Sí? Se ven más bien más rosados. Entonces, pues esta es como una de las aplicaciones también de la fluoresceína, en donde nos ayuda a poder determinar qué vamos a hacer con nuestro paciente. ¿Sí? Si lo vamos a tratar por una conjuntivitis viral o si lo vamos a tratar por una conjuntivitis alérgica. Y nos permite también de alguna forma pues tratar de, digamos, de discernir por la posición, porque aquí vemos en la imagen de izquierda vemos tarso inferior y en la imagen de la derecha vemos tarso superior. Sí que los folículos son más de ubicarse en el tarso inferior que superior
y viceversa, ¿no? Eso nos permite de alguna manera ya diagnóstico diferencial y además, como tú mencionabas, pues los folículos tienen los vasos alrededor, lo cual permite esa visualización que como tú decías, se ve más rojo, y las papilas pues tienen digamos, los vasos sanguíneos van por dentro y van como si fuera una suerte de volcán, porque en algunos casos cuando la respuesta papilar o la conjuntivitis papilar está activa, se ve que la parte central de la papila pues tiene una tinción que nos muestra como si fuera pues un pequeño cráter de un volcán, ¿no? Ajá, sí, esa es otra particularidad de las papilas. Entonces tenemos de alguna forma una herramienta adicional diagnóstica para el manejo específico, como tú decías, si fue viral, si fue hipersensibilidad o alergia, pues yo tendré dos caminos diferentes que seguir. Y en el manejo clínico también, incluso en el seguimiento del paciente, las características virales y van a ser importantes. Sí, para el uso de los lentes de contacto y en el caso particular de que el problema haya sido originado por el uso de lentes de contacto, como sucede en las respuestas papilares, pues tomar la acción, porque a veces sucede que el paciente viene, entre comillas, confortable, no evertimos el tarso superior y no nos damos cuenta pues del nivel, magnitud y registro de la condición de ese tarso o de las papilas que puedan estar presentes ahí. Sí, sí, digamos que eso es bastante ayuda y ya nos va a determinar qué vamos a hacer con el paciente. Así no reporte síntomas porque a veces no reportan, o sea, por ejemplo en la imagen de la derecha pueden no reportar nada y encontramos eso. Claro, y a veces sucede que al paciente yo le pregunto qué tal, cómo le va con sus lentes y el paciente me dice bien, y el bien significa para mí que está cómodo y que no hay ningún problema. Pero yo creo que esto es como un jalón de orejas para decir, mire, vaya, abierta párpado y mire cómo realmente van las cosas. No espere que el paciente regrese realmente con una condición en la cual se comienza a quejar de que el lente se disloca fácilmente porque tiene muchas papilas y digamos, un grado de respuesta papilar 3 o 4 que hacen que el párpado sea muy poroso y eso permita una atracción mayor del lente de contacto, que la humectación pues sea muy mala debido a las papilas. Es como si yo tuviera un rodillito pasándose encima de la superficie ocular, ¿no? Que va a producir pues sí erosiones, lesiones, a veces hasta tinción en algunos grupos de pacientes, que regularmente todo ese espacio conjuntival que normalmente está representado por el espacio de Kessing, que normalmente no toca la superficie corneal, puede, si las papilas son, digamos, de grado 3 o grado 4, generar erosiones en la córnea que pueden complicar la condición del paciente. Entonces, a veces creo que el paciente se puso mal el lente y lo que sucede es que tiene una respuesta papilar grado 3 y no me he dado cuenta porque no he vertido el párpado o no he vertido el párpado y con un poco de fluoresceína para poder ver mejor el detalle. Y otra cosa importante también, lo que tú decías, el bien para los pacientes, también hay que entender el bien. O sea, el bien para mí es normal, o sea, para los pacientes dicen bien porque siempre han estado así y resulta que uno va a ver el lente y ese lente con mucho movimiento, ve secreción, ¿sí? Entonces, digamos que ese es un punto. Y otro punto también es el indagar, el preguntar mucho. Sí, bien, cómo lo siente que se le mueve, alguna secreción. Sí, hay que preguntar siempre, 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 porque no quedarse con el que viene. ¿Sí? Y esto nos lleva también a que, de alguna forma, no solamente, ya ahí vamos a pasar ya a la lisamina verde, descrito por Donald Corp, el lead wiper en el año 2002, que nos hizo entender que es solamente una pequeña porción de la parte más, digamos, más externa ya de la conjuntiva del tarso superior, es la que de alguna manera esparce la superficie de la película lagrimal, y si esta superficie le denominó lead wiper como limpia parabrisas específicamente porque funciona exactamente igual que el limpia parabrisas de un automóvil, ¿no? O sea, si yo tengo un automóvil con un limpia parabrisas viejo, seco o reseco, pues la superficie del parabrisas pues se va a limpiar muy mal, ¿no? Sí, digamos que eso es importante porque ahí, eh,
digamos que evaluar el borde del párpado, la línea de Marx, que es la que nos ayuda para que se haga una repartición homogénea de la película lagrimal, pues también nos determina la calidad. Acuérdense que la calidad de la visión también está determinada por la lágrima. Entonces, pues si no hay una buena repartición, si el párpado, pues esa parte está mal o no hay una muy buena humectación, ¿sí? Pues no se va a dar una buena repartición y obviamente pues el párpado se va a ver afectado y se va a notar la tinción a nivel de la línea de Marx. Además que, por ejemplo, en el caso particular de la prevalencia de lead wiper en pacientes o la sintomatología en el grupo de pacientes es bastante alta, digamos 70 y pico por ciento, entre 70 y 80% de los pacientes con síntomas de ojo seco pues tienen alguna característica asociado al lead wiper, lo que hace de alguna forma nos permite establecer un criterio inicial de ojo seco en ese grupo de pacientes. Y si son usuarios de lentes de contacto, pues habrá que manejar primero el tema de sequedad ocular antes de la posición de lentes de contacto, porque hoy día los pacientes adultos, presbitas que desean, digamos, prescindir por ciertos momentos de su vida de los anteojos aéreos, pues también vienen a los lentes de contacto y es ahí donde debo tener una mayor evaluación porque tienen problemas hormonales, porque tienen problemas sistémicos y debo estar mucho más seguro de que todo está bien para poder, que esa superficie ocular va a estar intacta, íntegra, a partir pues de cómo el párpado esparce esa película lagrimal. Entonces, yo creo que es un aspecto importante el tener que evaluar también con lisamina verde, ¿sí? Estas zonas que la fluoresceína no nos va a mostrar, ¿no? Sí, sí, digamos que es muy, a veces la fluoresceína tiñe, pero no es muy común. Con la lisamina verde sí ya se puede definir mejor y va relacionado mucho, digamos que el espacio donde está, eh, en donde está ubicada esa tinción, también del grosor eh, de esa tinción, pues va a indicar la severidad, ¿no? Entonces, siempre es importante y eso se presenta no solo párpado superior, sino inferior también. Claro, y es lo que describe Cork, ¿no? Respecto a cómo se registra tanto por longitud. Sí, uno puede establecer, como tú decías, esa graduación como por amplitud, ¿no? De tal manera de que uno puede ver cuánto es el nivel de compromiso que tiene esa zona del lead wiper y entender qué es lo que puede estar pasando con el paciente, ¿no? La comodidad, la película lagrimal, porque a veces puede suceder que la película lagrimal se esparce mal y al esparcirse mal lo que va a suceder es que tengo un BUT que no coincide, tengo un tiempo, una altura de menisco que de repente está alterada, entonces todo dependerá de cómo ese párpado esparce la película lagrimal. Sí, sí, así es. Digamos que el párpado es súper importante, o sea, el párpado es una de las cosas que también tenemos que evaluar, que de pronto no ponemos mucho cuidado eh, en la adaptación de lentes de contacto, porque de pronto vemos que el lente está bien adaptado, o sea, tiene un buen movimiento, todo está perfecto, pero resulta que el paciente dice que se le reseca y que se le reseca, tiene buen menisco lagrimal, el chisme está bien, pero resulta que no le evaluamos el parpadeo, resulta que el paciente hace medio parpadeo, entonces ahí es donde vemos que también puede estar influenciado otras causas. Aquí estamos viendo básicamente en la epiteliopatía, pero pues ahí es como hablar un poquito de la importancia de evaluar también el párpado para poder dar una mejor orientación a nuestra adaptación. Y otro aspecto importante o otro aspecto relevante en el cual la lisamina verde se ha usado, por ejemplo, y se ha descrito es en el manejo de los lentes esclerales, ¿no? Porque siendo la lisamina visible con luz blanca, pues nos ha permitido visualizar cómo está la relación
de lentes, sobre todo en la zona periférica, donde a veces ya no hay fluoresceína o no es tan visible como, digamos, la altura que hay entre el lente y la córnea, y nos puede permitir básicamente, pues, tomar una decisión clínica de qué modificaciones le voy a hacer a mi lente de contacto. Sí, como dije antes, la lisamina verde creo que pues desde hace mucho tiempo estaba, pero ha tomado más importancia desde la adaptación de los lentes esclerales, precisamente para ver todas esas tinciones en los bordes del lente, si de pronto hay un blanching, si de pronto hay pensamiento. Bueno, digamos que todas las complicaciones que pudieran existir con pues durante la adaptación del lente de contacto escleral. Entonces, pues digamos que eso es determinante. Ahí, por ejemplo, vemos cómo se ven las tinciones a nivel de conjuntiva, que ni siquiera son zonas expuestas. También nos están diciendo que ese paciente tiene un ojo seco. No sé si alcanzaron a ver en una parte del video que se ve el tapón lagrimal. Entonces, pues digamos que es de bastante ayuda también, o sea, son dos pruebas complementarias. También se ha hablado de la rosa de Bengala y la rosa de Bengala también se usa o tiene la misma aplicación que el verde lisamina. La diferencia es que el rosa de Bengala es citotóxico y además que al instilarlo produce mucho prurito y ardor. Entonces, pues se prefiere más el verde lisamina porque no es citotóxico y tampoco hay ninguna sensación para el paciente cuando lo aplicamos. Pero las aplicaciones o los usos pues, son básicamente parecidos. Sí, no, y es que lo que estamos sustituyendo es una tinción por otra, que es mucho más inocua para el paciente, ¿no? Entonces, eso ya es una gran ventaja. Sí, sí, hay que pensar siempre que sea más tolerable para el paciente. Ahora vayamos a conversar un poco ya respecto a tu trabajo, tu expectativa profesional. ¿Qué expectativas tiene este 2021 para la doctora Adriana Navarrete? Yo sé que es un año todavía complicado, pero ¿qué expectativas tienes tú de la parte académica, por ejemplo, la docencia, y luego también de la parte profesional, que también es importante, ¿no? Bueno, pues expectativas, seguir trabajando. Pues el año pasado fue difícil porque hubo unos meses en los que no pudimos trabajar. Entonces, pues eso, poder seguir trabajando, que las condiciones sanitarias se mejoren para que pues tanto a nivel personal como profesional, en la docencia y todo, podamos continuar pues con las labores. Básicamente es como, esa es mi expectativa, que todo mejore para que las condiciones sean mejor para todos. Yo creo que todos esperamos eso de este año. Hemos tenido, como tú dices, un año 2020, año de la visión, extremadamente raro, complejo, retador, en todos los aspectos, ¿no? En el aspecto de desempeño profesional, en el aspecto de restricciones, en el aspecto de la visión de futuro. El doctor Orlando Meira decía que lo único que sí es claro es que las cosas pueden cambiar de un día para otro y que nuestra proyección debería ser más de corto que de largo plazo, porque definitivamente un virus aparentemente, entre comillas, insignificante nos cambió a todos la vida. Entonces, eso ha sido un gran aprendizaje creo que para todos, ¿no? Yo creo que el que pueda decir que no aprendió algo es que no vivía en este planeta, vivía en otro, por suerte, para él, pero yo creo que para todos ha sido un aprendizaje también de temas desde la perspectiva de los pacientes de conciencia de prevención. Yo creo que el paciente hoy día es más consciente de los niveles de prevención, de bioseguridad, por ejemplo, que es algo que no debemos de dejar de tener en la consulta. Así que por ese lado creo que tenemos múltiples ganancias. Y Sí.
Sí, dime. No, que sí, estoy de acuerdo, porque digamos que la parte de bioseguridad, eso yo creo que es importante y pues tenemos que ser conscientes que con esto vamos a vivir. ¿Cuántos años? No sabemos, pero años sí. O Sí, sea, no, este año no se va. no es tan rápido como uno quisiera. No, no. Bueno, vamos terminando. Ha sido un placer conversar el día de hoy contigo. Cuéntanos un poco, si tuviéramos que planteárselo a los estudiantes, ¿qué recomendaciones le daríamos a los estudiantes respecto a las tensiones, al uso de las tensiones, cuán importantes son, como una, digamos, alguna manera de resumir lo que hemos conversado en este espacio el día de hoy? Bueno, importante que siempre las usen, por lo menos tengan una amiga, una tinción amiga, aunque sea que sea la fluoresceína, que creo que es la que de pronto tenemos más aplicabilidad, que siempre usen una tinción, que siempre usen como complemento, pues obviamente con lámpara de hendidura y con el filtro amarillo, es importante. Y que la evaluación debe ser el antes, durante y después. ¿Sí? Siempre con los pacientes que sean usuarios de lentes de contacto también hay que revisarlos. No importa si nos diga que todo está bien, así veamos que todo está bien, hay que hacer una tinción, siempre hay que revisar si todo está bien, gracias a Dios, y continuar. Pero si hay algo que debemos mejorar, pues también siempre tenerla en cuenta, básicamente. Y también, de alguna manera, intentar buscar una escala que conozcamos, que manejemos, o sea por la aplicación, como sea, porque digamos que de alguna manera tenemos que hacer el reporte en nuestra historia clínica y si nosotros vemos ese paciente, pues vamos a entender realmente cómo lo graduamos, pero si llega otro colega que va a ver ese mismo paciente y lo va a evaluar, va a hacer un control, entonces pues ese doctor va a quedar perdido porque va a decir, bueno, ¿y aquí qué? ¿Cómo estaba? ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta las escalas de graduación y si podemos hacer un seguimiento fotográfico, espectacular, sería lo mejor, porque no solamente es el seguimiento, sino también es como podemos explicarle al paciente qué condición es la que tiene y el paciente puede entenderla mejor, sobre todo con los pacientes usuarios de lentes de contacto. Es muy difícil decirle a un paciente usuario de lente de contacto, tengo que suspenderle su lente de contacto, no lo use por tanto tiempo. Para ellos es lo peor, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya están contentos, están adaptados y ya su vida es en torno a su lente de contacto. Entonces, digamos que esa es una manera de poderle explicar mejor al paciente y que el paciente pueda entender qué es la condición y por qué requiere la suspensión del lente de contacto. Yo creo que esas son las recomendaciones que yo les podría dar. Otra característica que nos dejó la pandemia fue que las consultas express ya no funcionan porque ahora tenemos que organizar mejor nuestro tiempo de manejo del paciente y eso nos da una ventaja porque como tú decías, voy a poderme tomar un poco más de tiempo para hacer estas evaluaciones que antes de repente la excusa era de que no tengo el tiempo para hacerlas porque tengo mucho paciente, porque aquí los pacientes llegan cada 10 minutos o cada 15 y no tengo tiempo para verlos. Y hoy día sabemos que debido a la pandemia y los protocolos, pues los tiempos de consulta definitivamente han tenido que extenderse para el antes y el después, ¿no? La limpieza antes, la limpieza después y el manejo de los pacientes con otro protocolo de tiempos, ¿no? Lo cual ha sido, yo creo que un beneficio para el manejo de los pacientes. Sí, yo creo que sí, porque realmente uno debe, donde esté, debe dar siempre una consulta completa, ¿sí? Obviamente tiene que tomarse el tiempo necesario. Si la puede hacer en 20, qué bueno. Si yo por lo menos no soy tan rápida, no me demoro más. Pero sí, uno tiene que tomarse el tiempo y hacerla a conciencia, porque uno tiene a una persona y está confiando en uno para que uno le dé la solución, sea cual sea. Así no la haya, porque a veces no hay.
¿sí? Simplemente usted ve bien y no necesita nada. Esa es una solución o es una respuesta a la pregunta que él viene planteándose. Entonces, creo que uno siempre debe pensar en hacer todo por el paciente porque para eso estudiamos, para eso trabajamos y pues con amor lo tenemos que hacer. Claro, y tú mencionabas algo importante, ¿no? A veces sucede que en digamos, en nuestra área de influencia o en nuestro trabajo o en nuestro, digamos, interés profesional, el segmento anterior, los lentes de contacto, de repente, en el caso particular de un paciente que viene a un examen de rutina, puede suceder que no requiera refractivamente ninguna ayuda, pero la parte clínica también involucra que si el paciente tiene una queja, una sensación de incomodidad visual y no es por refracción, pues remitamos adecuadamente al paciente a otro compañero, a otro colega que de repente maneje el área de visión binocular que uno no ve durante muchos años y para evitar cometer errores es preferible remitir el paciente a otro que sí puede hacer las cosas mejor que nosotros, ¿no? Obviamente, y mira que eso se ha venido hablando últimamente y es las especializaciones, ¿no? O sea, uno puede saber de todo, pero uno no es bueno en todo, pienso yo, ¿sí? Uno se especializa en algo y de pronto pues tiene como más conocimiento en una cosa y es bueno también uno saber y dar el paso, como esto no lo manejo yo, pero tal persona sí conoce mucho del tema, vaya donde este colega, que este colega le pueda ayudar. Y eso no está mal, eso no está mal, uno debe ser humilde y reconocer hasta dónde le puede ayudar al paciente y el paciente va a quedar agradecidísimo porque por lo menos lo orientó, ¿sí? Le dio una orientación. Entonces, eso es importante. Si uno ve algo que no lo puede resolver, pues remitir. Sí, eso es muy, muy importante, creo yo, sobre todo si uno quiere hacer las cosas de forma integral. Y como tú decías, uno no lo sabe todo, de repente tiene un poco más de experticia o conocimiento en un área específica, que es la que uno maneja, entonces específicamente es mi tema, pero si lo que el paciente presenta escapa a lo que yo tengo como conocimiento más profundo, es preferible remitir al paciente para que reciba el mejor manejo de otro, ¿no? De otro que sí puede estar mejor preparado específicamente en esa área que nosotros en ese momento, ¿no? Y si nos interesa, pues nos comenzaremos a mover en otra área de interés, no siempre haremos exactamente lo mismo, así que es una parte importante el desarrollo de nuestra profesión. Bueno, yo quiero agradecerte, ha sido una charla muy interesante el día de hoy, Adriana. Hablar de tinciones es aparentemente, dices, floreceína y todo el mundo, entre comillas, la conoce, pero a ese nivel de profundidad, de entendimiento, de poder entender por qué tenemos que usarla específicamente, por qué debe ser parte integral de la consulta básica de rutina. No estamos hablando solo de lentes de contacto, sino estamos hablando de aquel paciente que viene por una evaluación básica de refracción en una óptica de repente, que requiere un examen de segmento anterior, una tinción para ver qué es lo que puede estar produciendo el síntoma, que a veces se asocia a problemas visuales y hoy día le achacamos la culpa a la mascarilla, el hecho de estar mucho más cerca y a todo el mundo se le vende lentes para luz azul, ¿no? Y a veces no es la solución única. Así que nada, te agradezco por tu tiempo el día de hoy y los micrófonos del programa para tus palabras de despedida. No, a ti muchas gracias por la invitación y pues siempre dispuesta a compartir la experiencia. Una charla muy bonita y pues de los temas que me gustan. Muchas gracias de nuevo y bueno, ahí quedamos pendientes en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Adriana, y bueno, esto ha sido el programa de hoy y ya nos escucharemos la próxima semana en otro programa de Yaque.